Bueno, todo el tiempo, ¿verdad? Le damos gracias a Dios. Ahorita me daba un poquito de risa porque cuando dijo la niña que le daba gracias a Dios porque ya iban a regresar a la escuela, las mamás fueron las que más aplaudieron. Entonces algo hay ahí que es como que una felicidad compartida. Ya van a descansar, como dicen, pero pues le damos gracias a Dios por la vida de todas las mamás, porque realmente están en el día a día ahí con los niños que están al pendiente de escuelas, de tareas y de tantas cosas. ¿Y cuántos le dan gracias a Dios por las mamás esta mañana? Amén. Dan un aplauso a la mamá. Sí, está bien. Gloria a Dios por las mamás. Reciban un saludo de nuestros pastores, Pepe y Paco, y el pastor Memo y el pastor Roberto Luna de Ágape Nuevo Laredo. Los mandan saludar, los mandan felicitar, porque saben ellos que están ustedes al pie del cañón, que están buscando de Dios y que están glorificando el nombre del reino. Amén. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a abrir nuestras Biblias en Eclesiastés 3 y vamos a leer 2 versículos para dar inicio. Son versículos muy importantes. Cuando ya estemos todos ahí en Eclesiastés 3, me dicen amén para saber que todos estamos juntos, ¿ok? Amén. Vamos a leer 2 versículos nada más, 4 y 7. Un segundito, perfecto. Dice la palabra del Señor en Eclesiastés 3, versículo 4. Empieza la palabra del Señor diciendo en el 1: todo tiene su momento oportuno. Dice: hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Y si nos vamos al versículo 4, dice la palabra de Dios: un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Si nos vamos al versículo 7, al final dice: un tiempo para callar y un tiempo para hablar. En Nuevo Laredo, no sé si aquí, pero en Nuevo Laredo hay un dicho que dice: a platicar a la plaza. Y en esta mañana yo quiero decirles que lo que vamos a hablar aquí es palabra de Dios, que se merece todo nuestro respeto, que se merece toda nuestra atención. Por eso la Biblia nos dice que hay tiempo para todo. A mí me encanta. Vamos a tratar de pedirle a los pastores allá en Nuevo Laredo que podamos hacer lo que ustedes hacen. Termina la alabanza y tienen un tiempo de refrigerio, tienen un tiempo para saludarse, y eso es hermoso. Se va cumpliendo lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Hay un tiempo para todo. Y ahorita el tiempo perfecto de Dios es para estar callados, expectantes a lo que la palabra de Dios nos va a hablar esta mañana, y con la convicción y la certeza en nuestros corazones de que Dios tiene un plan y un propósito perfecto para cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto le dicen a Dios: gracias, Señor, porque sabemos que tus propósitos son buenos y agradables? Amén. Bueno, pues vamos a Mateo 14. Vamos a empezar con el tema en esta mañana. Mateo 14, versículo 22. Vamos a empezar a leer a partir del versículo 22. Ya que estemos ahí, me dicen amén para saber que estamos todos juntos. Amén. Dice la palabra del Señor: Jesús camina sobre el agua. Dice: después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro. ¿Y qué dice su palabra? ¿Qué subió? ¿Para qué? Para orar a solas. Dice: al llegar la noche, ahí estaba él, ¿qué? Solo.
Mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme, las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos y dice su palabra textualmente, caminando sobre el agua. Cuando sus discípulos lo vieron andar sobre el agua, dice la palabra de Dios, se asustaron. Y dice que aparte de asustarse, como niñas, ¿qué? Gritaron, llenos de miedo y decían, ¿es un fantasma? Pero Jesús les habló diciéndoles, calma, dice, yo soy, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Dice el versículo 29, ¿cómo empieza diciendo? Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y como comenzaban a hundirse, gritó, sálvame, Señor. Al momento, Jesús lo tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? Y en cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, en verdad, tú eres el Hijo ¿de quién? El Hijo de Dios. Y sabes, yo he visto, no sé si ustedes, pero yo he visto muchos actos en donde la gente simula que van caminando sobre las aguas. ¿Sí los han visto? Muchos trucos, muchos actos, pero al final del día todo eso se reduce a que es una visión óptica que te hacen creer. Te ponen unos pisos de vidrio para simular que estás caminando sobre el agua. Hay unos que todavía lo hacen más espectacular, por decirlo de alguna manera, y se van al mar o se van a un lago para decir, no puede haber vidrio aquí, y lo que hay abajo es un submarino, así como lo están escuchando, un submarino, y simula que la gente va caminando sobre el agua. ¿Cuántos ya habían leído la parábola esta que acabamos de leer? ¿Cuántos ya la habían escuchado? Ok, yo les quiero decir algo. En toda mi vida, de todos los trucos que yo he visto y demás, a mí solamente me consta que 3 hombres han caminado sobre las aguas. 3, nada más 3. El primero, nuestro Señor Jesucristo. El segundo, Pedro. Y el tercero, Anselmo. ¿Cuántos conocen a Anselmo? ¿Nadie? ¿Nos puedes poner Anselmo? Ese es Anselmo. Véanlo bien. ¿Sí lo están viendo? ¿Sí lo ven? Ok, gracias. No todos los hijos de Dios, escuchen esto, no todos los hijos de Dios vivimos bajo la misma autoridad. No todos los hijos de Dios viven y conocen la autoridad que tienen en el Padre y por el Padre. Tanto Jesús como Pedro son hijos de Dios. Anselmo, yo no lo conozco. No he tenido la oportunidad de poderle preguntar si es un hijo de Dios. La única vez que lo he visto andaba un poco movido el Señor y creo que hasta el día de hoy sigue corriendo por ahí. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Vamos a Juan 1:11. Vamos a leer 11 y 12. Y dice la palabra del Señor, vino a lo que era suyo, pero los suyos, dice, no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser, ¿qué? Hijos de Dios. Los que recibieron a Jesucristo
se les da la potestad de ser llamados, se les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Mucha gente cree que todos somos hijos de Dios. Y eso es mentira. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Todos somos creación. ¿Ok? Pero a los que se les dio la facultad, la potestad o el derecho de poder ser llamados hijos de Dios, la Biblia nos enseña que fue a cuantos lo recibieron. Si tú no has recibido a Jesucristo en tu corazón como tu único Salvador personal, no puedes llamarte un hijo de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Estos son hijos de Dios. Porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y yo quiero hacerte una pregunta esta mañana. ¿Eres un hijo de Dios? ¿Realmente eres un hijo de Dios? 3 personas, 3 circunstancias de cómo caminar o el por qué caminar sobre las aguas. Y dicen por ahí que los últimos serán los primeros, y vamos a dejar al más importante al final, no porque sea el último, sino porque él es el primero. Y quiero preguntarte algo del buen Anselmo. ¿Qué crees tú que movió a Anselmo a caminar sobre las aguas? ¿Miedo? ¿Pavor? ¿Instinto de supervivencia? ¿Qué más? ¿El toro? Ponle el nombre que quieras, pero al final del día a Anselmo lo movió el problema que venía hacia él. Yo me imagino que el Anselmo ha de haber estado sentadito ahí muy tranquilo en alguna calle, y cuando pronto volteó venía el toro corriendo. Y lo que ha de haber hecho Anselmo, pues pararse, brincar como resorte y salir hecho ala. Pero ¿a dónde se dirigía Anselmo? ¿Ustedes creen que Anselmo tenía idea de dónde iba? No. Anselmo simple y sencillamente se echó a correr sin pensar lo que hacía, sin saber a dónde iba a parar. Y sabes que muchas veces nosotros actuamos como Anselmo. Muchas veces nosotros somos Anselmos, porque lo que nos mueve a accionar, lo que nos hace decir o lo que nos hace hacer, muchas veces es el miedo. Es el pánico, es el temor, es la tristeza, es la decepción. Y la verdad que muchas veces nos paramos, accionamos y no sabemos a dónde vamos. El orgullo, la soberbia y tantas cosas que como Anselmo solamente se convierten en detonantes. Detonantes que lo que hacen es que acciones y que puedas salir, o que creas que tienes una ruta, o que tienes un rumbo, o que tienes una dirección, o que tienes una salida a algún problema. ¿Cuántas veces en enojo, cuántas veces en ira abres tu boca sin pensar a dónde te pueden llevar tus palabras? Porque quiero decirte algo, tu boca es un detonante. Dice la palabra de Dios que el poder de la vida y la muerte está ¿en dónde? En la lengua, en lo que hablas. Así que actuamos, vivimos y accionamos a lo primero que se nos viene a la mente y a lo primero que está en nuestra cabeza. Y a lo que está en nuestro corazón, a lo que verdaderamente importa en nuestra alma, en nuestro interior,
lo que realmente debemos de tomar en cuenta, no lo tomamos en cuenta. Y yo quiero preguntarte, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Sabes? Porque en ese momento tu mente, tu pensamiento te dice: ahorita no hay momentos para sentimentalismos, ahorita no hay momentos para emociones, porque según tú o según nosotros lo que tenemos que hacer es tomar decisiones inteligentes y decisiones efectivas. Y sabes, desafortunadamente, cuando nuestra vida no está bajo la autoridad y el poder de Dios, muchas veces lo primero que sale de nuestra mente o incluso de nuestro corazón no es lo que Dios pide ni no es lo que Dios está demandando de ti. ¿Te has preguntado alguna vez por qué haces exactamente lo contrario a lo que querías hacer? ¿Les ha pasado? Que dices: oye, pues es que yo iba a esto y terminé diciendo esto. Oye, yo iba con mi hermano a reconciliarme, con mi hermana, y salí más embroncado. Salí peor de cómo llegué. Según yo venía a pedirle perdón, pero terminé diciéndole más cosas de las que había en mi ronco pecho, como dicen. Porque para eso sí somos muy buenos. Con la banderita de que mi pecho no es bodega. ¿Sí han escuchado eso? Mi pecho no es bodega. Soltamos todo lo que traemos adentro y no nos detenemos a pensar un poquito en el daño que le estamos haciendo con nuestras palabras y nuestras acciones a la otra persona. Y aparte nos justificamos. Somos muy buenos para justificarnos y decimos: pues es la verdad, yo estoy diciendo la verdad. Y sabes, lo malo no es decir una verdad, pero yo quiero preguntarte algo. Cuando dices tus verdades, ¿lo haces en misericordia y lo haces en amor, como cuando Jesús lo hizo contigo, o lo haces por moler? ¿Sabes? Cuando Jesús hablaba verdad, lo hacía siempre en misericordia y en amor. Vamos a Romanos 6:23. Amén. Romanos 6:23. Amén. Dice la palabra de Dios: porque la paga del pecado es muerte. Vamos a detenernos ahí tantito. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Es una verdad? ¿Sí? Amén. Pero hay una coma. Dice: mas la dádiva de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús, misericordia y amor. Y tú, cuando hablas tus verdades, ¿lo haces en misericordia y en amor? Por eso te preguntaba que si no te ha pasado de repente que terminas haciendo o diciendo todo lo contrario a lo que querías hacer o lo que querías decir. Y eso, bueno y agradable que en su momento querías hacer, a la hora de la hora se convierte en un problema mayor. ¿Sabes por qué? Vamos a Mateo 22, 37 y 39. Ahí viene la respuesta del por qué siempre termino, o muchas veces hago todo lo contrario a lo que yo quería hacer o lo que yo quería decir. Mateo 22, 37 y 39. ¿Ya estamos todos ahí? Amén. Dice la palabra del Señor. Bueno, vamos a leer nada más el 37. Dice: Jesús le dijo, ¿qué dice? Amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y ¿con qué? Y con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En Deuteronomio 6, por ahí dice:
le agrega y le dice, y con todas tus fuerzas, dice, con todo lo que tienes. En nuestro corazón están los sentimientos, ¿sí sabías, verdad? En nuestra alma están nuestras emociones. Y en nuestra mente está lo que es la inteligencia humana, no la sabiduría de Dios, inteligencia humana. Por eso la palabra de Dios es bien clara cuando dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Por eso mi necesidad de poder entregar al Señor mi corazón, mi alma y mi mente. Por eso a veces hago todo lo contrario a lo que estaba queriendo hacer, porque mi corazón, cuando oro, le digo al Señor, la mayoría de las veces cuando oramos, ¿qué dicen al Señor? Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, te entrego mi ¿qué? ¿Mi qué? Mi corazón, le decimos, normalmente es lo que decimos. ¿Y cuántas veces le decimos al Señor, Señor, te entrego mi corazón, Señor, te entrego mi alma, Señor, te entrego mi mente? ¿Cuántos lo hacen así? Por eso entramos en conflicto, porque le estamos entregando al Señor nuestro corazón. Y ahí están nuestros sentimientos, pero no le estamos entregando nuestra mente. Y el corazón te dice, perdona. Y la mente que te dice, no hombre, pero acuérdate. ¿Te recuerda? Y ahí entramos en conflicto. ¿Por qué? Porque dos señores diferentes están gobernando el corazón, la mente y el alma. Por eso mi necesidad diaria de pedirle al Señor, cuando oro, Señor, te entrego mi mente, mi alma, mi corazón, te entrego todo, Señor, todo mi ser, mi necesidad de hacerlo, el Señor, no solamente de mi corazón, sino el dueño absoluto de todo mi ser. Amén. Pero no lo hacemos. Y es triste porque teniendo la verdadera salida, la única salida que nos va a dar paz, que nos va a dar libertad, no la tomamos. Porque nuestra mente lo único que quiere hacer es huir, es salirse, es desaparecer y hacernos creer que nos estamos alejando del problema y realmente no estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces por no batallar no haces lo que se te pide? ¿Cuántas veces por no batallar no haces lo que se te pide hacer? La autoridad y la palabra que vale o que importa, ¿qué dices? La mía. No lo que Dios dice, no lo que Dios pide. Lo que yo digo es y se acabó. Y es triste ver cómo los hijos de Dios viven en esa condición. Una vida de sufrimiento, una vida de derrotas, una vida de frustraciones, una vida sin esperanza, una vida triste. Y esto es para jóvenes, para adultos, para ancianos que viven amargados con la vida. ¿Sí sabe que hay jóvenes amargados? Hay niños que viven amargados. Hay niños que viven desagusto. ¿Por qué? Porque el Señor, nuestro Dios, no es el dueño de nuestra mente, de nuestro corazón, ni de nuestra alma. Viven vidas de religión y no vidas de relación personal con Dios. Y en esa religiosidad, no nada más los niños, todos nosotros sentimos que tenemos autoridad de parte de Dios y nos volvemos legalistas, ¿verdad? O peor aún, nos volvemos portadores de la verdad. Cuando nos olvidamos que Dios murió por el pecador y que Dios ama al pecador. Obvio, aborrece el pecado.
Y su palabra es clara, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Por eso busca nuestro Señor por todos los medios posibles la reconciliación. La autoridad de Dios hacia sus hijos nunca, fíjate, nunca será ni es para destruir con palabras de desánimo. Al contrario, la palabra de Dios, en lugar de desanimarte, te dice: esfuérzate y ¿qué? Y sé valiente. La autoridad de Dios hacia sus hijos nunca va a ser para señalar. Nunca. La autoridad que Dios te da nunca va a ser para que tú andes señalando. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Vete y no peques, ¿qué? Más. Tus pecados te han sido perdonados. Pero yo no, yo señalo. La autoridad de Dios para sus hijos nunca va a ser para criticar. Dijo nuestro Señor Jesucristo: el que esté libre de pecado, el que esté libre de pecado. La autoridad de Dios para sus hijos nunca será para hacer sentir menos a los demás. Al contrario, la palabra de Dios te dice: tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Pero somos muy buenos para decir: eres un inútil, no sirves para nada, estás tonto o qué, nunca vas a cambiar. Y yo te pregunto: ¿acaso tú eres Dios? ¿Eres Dios? La autoridad de Dios hacia sus hijos nunca será para querer brillar o sobresalir de manera individual. La autoridad de Dios hacia sus hijos es una autoridad sobre tu carne, sobre tu mente, sobre tu espíritu, sobre tu alma. En pocas palabras, la autoridad de Dios es sobre tu ser. No para que andes jugando tú a ser Dios. La autoridad de Dios sobre sus hijos es para accionar la voluntad del Padre, para amar como Dios me amó, para perdonar como Dios me perdonó. ¿Estás perdonando? Para restaurar como Dios restauró tu vida, como Dios restauró mi vida. ¿Estás restaurando? Para pagar bien por mal, así como lo hizo Él conmigo. Oye, me la hizo, pues voy a ver cómo se la cobro. Y no al doble, al triple, o hasta más allá. ¿Con qué estás pagando? ¿Estás pagando el mal con bien o estás pagando el mal con triple mal o con doble mal? La autoridad de Dios para sus hijos es para poder bendecir cuando los maldicen. Así como Dios nos bendijo cuando nuestras acciones lo negaban a Él. La autoridad de Dios para sus hijos es para animar. Igualito de tantas ocasiones, Él nos sigue animando, nos sigue esforzando una y otra y otra y otra vez. La autoridad de Dios es para anunciar que existe una respuesta que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. No para decir que tú eres salvo y que el otro es pecador y que se va a ir al infierno. ¿Sabes por qué la gente a veces nos tacha o etiqueta? Porque en lugar de presentar el evangelio de Jesús como lo que es, de perdón y de reconciliación, muchas veces lo primero que escuchamos cuando te dicen: arrepiéntete, pecador, te vas a ir al infierno. Ay, Jesús. ¿Ustedes creen que eso es lo que está esperando a alguien escuchar? Alguien deprimido, alguien con problemas, alguien que está a lo mejor, como decía la pastora Diana, con pensamientos suicidas, que está a nada de quererse quitar la vida y luego todavía llega uno y
estás en pecado, te vas a morir. Pues lo estás aventando. Se nos olvida que quien debe brillar y quien debe de sobresalir siempre en todo es Dios y no yo. Es triste vivir una vida de Anselmo. Es triste vivir una vida sin rumbo, sin propósito y en soledad. 3 personas, 3 situaciones diferentes. Ahora vamos a hablar un poquito de Pedro. Si recuerdan el versículo, ¿a quién iba Pedro? ¿O a dónde quería ir Pedro? ¿O con quién quería ir Pedro cuando estaba en la barca? ¿Con quién? Con Jesús, ¿verdad? Ok. ¿Qué le permitió a Pedro caminar sobre las aguas? Confianza, ¿qué más? La fe, ¿qué más? Vamos al versículo 29. Ahí está la respuesta. En Mateo 14, 29. ¿Cómo dice el versículo? ¿Cómo empieza? Ven. Lo que realmente le permitió a Pedro caminar sobre las aguas, obviamente tenía confianza, obviamente tenía fe, como tú y como yo tenemos confianza y tenemos fe, pero lo que a Pedro le permitió caminar sobre las aguas fue la autoridad que Jesús le dio cuando le dijo, ven. Por más fe, por más confianza, por más lo que quieras que Pedro pudiera haber tenido y tenía en el maestro, si Jesús no le decía, ven, Pedro desde el primer paso que hubiera querido dar se iba al fondo. Por eso es tan importante que nosotros podamos pedirle a Dios, antes de movernos, que nos muestre su dirección, que nos diga, va, que te diga, ve. No era malo que Pedro quisiera ir con Jesús, no era malo que él quisiera acompañar a su maestro, pero era más importante que Pedro hiciera lo que hizo, esperar la respuesta de parte de Dios. Pedro lo sabía, por eso Pedro no se movió. Por más bueno que pareciera la situación, por más bonita que se viera la situación, por más ideal que pudiera estar el escenario para tomarse su selfie, subirla a su red social y decir aquí con el maestro caminando sobre las aguas, Pedro antepuso su deseo personal a la voluntad de Dios. Y esta mañana la palabra de Dios en misericordia y en amor nos dice, nunca antepongas tu deseo personal a la voluntad de Dios. Por más bonita que puedas ver la situación, por más atractiva o atractivo que se vea el proyecto, por más que pienses que es un negocio seguro, siempre, siempre, siempre busca primero la aprobación de parte de Dios. Y hasta que Dios no te dé luz verde, no te muevas. Por eso nuestra necesidad de buscar la dirección de Dios a través de la oración, a través de la llenura de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y quiero ser muy claro, porque a veces pensamos que puede venir de parte de Dios y probablemente sea que venga de parte de Dios algo a tu vida. Pero por más válida, clara y bonita que pienses que sea la situación, busca primeramente la confirmación de parte de Dios. Pedro tenía el llamado, pero Pedro no se movió hasta que el maestro le dijo, ven. Y qué importante es que nosotros involucremos
a Dios en todos nuestros planes y en todos nuestros proyectos, y que a través de nuestros pastores les pidamos apoyo y guianza cuando tengamos dudas. Sabes, a Pedro no lo venía persiguiendo un toro como Anselmo, pero Pedro tampoco la estaba pasando tan a gusto. Pedro traía sus propios problemas también cuando estaba en la barca. Dice el versículo 24, las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. El 26 dice, cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: es un fantasma. La palabra de Dios nos habla de cómo Pedro, cuando recibió autoridad y confirmación de parte de Dios, que le dijo, ven, dice la palabra de Dios que Pedro empezó ¿a qué? A caminar ¿sobre qué? Sobre las aguas. Pero luego, ¿qué pasó? ¿Le empezó a dar qué? ¿Y se empezó a qué? Le empezó a hundir. Pedro, a mitad del trayecto, comenzó a ver con sus ojos humanos el escenario que lo estaba rodeando. El viento en contra, la situación. Comenzó a notar la fuerza del viento, tuvo miedo y dice que se empezó a hundir, y en lo que se estaba hundiendo empezó a gritar: sálvame, Señor. Se empezó a desesperar. Pedro vio la situación con sus ojos humanos y no con los ojos de un hijo de Dios lleno de autoridad. Pedro hizo a un lado la autoridad de Dios y Pedro empezó a ver lo que era la probabilidad humana. Pedro empezó en su mente, empezó a sacar cuentas y a hacer cálculos y a ver probabilidades, y empezó a usar su lógica humana, y empezó el hámster ahí en la ruedita. Le subió el hámster a la rueda. Ahí estaba dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y el espíritu de Anselmo empezó a rondar a Pedro, y Pedro ya no sabía. Y sabes, muchas veces nosotros somos Pedros. Empezamos muy bien, asistimos fielmente a nuestras reuniones, nos estamos discipulando, damos nuestros diezmos, damos nuestras ofrendas, tenemos nuestros tiempos de intimidad con Dios, tenemos nuestros tiempos de oración, tenemos nuestros tiempos de compañerismo, pero de repente pasa algo y dejamos de pedirle a Dios que nos muestre, nos confirme. Ya nos empezamos a creer que las podemos, que ya las sabemos todo, que ya estamos bien, que ya pasaron las cosas, y simplemente empezamos a dejar de ver a Dios y dejamos de buscarlo. Y sabes, cuando dejamos de ver a Dios y cuando dejamos de buscar a Dios, pasa eso. Comenzamos a ver la situación con nuestros ojos humanos, no con los ojos de un hijo de Dios con autoridad, y empezamos a usar nuestra lógica, empezamos a usar nuestra probabilidad humana, y como Pedro en la barca, empezamos a sentir miedo. Tantos llamados frustrados de parte de Dios por no esperar ni buscar la confirmación de Dios. Tantos proyectos abandonados por haber comenzado en emoción y no en oración. Muchas veces nos arrancamos emocionados en emoción, sin oración. ¿Cuántos Pedros no habemos en este lugar? Pero hablemos de lo más importante. Hablemos de nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde venía Jesús? Ya vimos de dónde venía Anselmo. Anselmo pensamos que debe haber estado sentadito en una banca o algo y vio al toro y pum, se paró y corrió. Pedro, la palabra de Dios nos enseña que Pedro estaba arriba de la barca y de ahí venía. Pero nuestro Señor Jesucristo, ¿de dónde venía? Versículo 23 de Mateo. Dice:
cuando la hubo despedido a la gente, dice, Jesús subió a un cerro, ¿para qué? Para orar a solas. El último registro que se tenía de Jesús, hasta cuando apareció arriba del agua, era de que Jesús estaba ¿dónde? Orando. Jesús venía de estar con su papá. Jesús venía de orar. Jesús venía de estar en la presencia del Todopoderoso. Jesús venía de estar en la presencia de aquel que es suficiente para que tú y yo hagamos aquello que nuestra mente cree imposible que se puede hacer. ¿Sabes? Jesús sabía quién era. Jesús sabía que como un hijo de Dios, Él era capaz de accionar en autoridad y vivir en la autoridad del Padre. Y yo quiero recordarte algo esta mañana. Tú, como hijo de Dios, eres capaz de vivir en la autoridad que el Padre te ha dado. Lo voy a repetir. Tú, como hijo de Dios, eres capaz de vivir en la autoridad que Dios te ha dado. ¿Lo crees? ¿Y por qué no lo has tomado? ¿Por qué no lo estás viviendo? Jesús tenía comunión íntima con su Padre. Jesús vivía al pie de la letra su palabra. Isaías 26:3. Amén. Dice la palabra del Señor: tú guardarás, ¿en qué? En completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Y sabes, Jesús perseveraba día a día, a día, a día su comunión personal, su comunión íntima con el Padre. La palabra de Dios nos enseña que Jesús tenía devocionales en la mañana. En Marcos 1:35 te dice, nos enseña. La palabra de Dios también nos habla de cómo Jesús oraba de noche, de cómo tenía comunión en oración con el Padre, de cómo buscaba el poder tener intimidad con el Padre. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús tenía la certeza de saber quién era Él. Y Él se sabía y se sentía el Hijo de Dios, de un Dios todopoderoso, capaz de hacer lo que nuestra mente y condición humana creen imposibles que se puede lograr. Jesús todos los días acudía al Padre. Jesús todos los días simple y sencillamente se dejaba abrazar por su papá. Y sabe, mi hermano, eso le permitió a Jesús poder caminar sobre las aguas. El saberse y el sentirse un hijo de Dios. Por eso esta tarde Dios quiere recordarnos que tú y yo de igual forma podemos caminar sobre cualquier tipo de agua. Que tú y yo podemos caminar sobre cualquier situación, sobre cualquier circunstancia, siempre y cuando tu condición e identidad sea la de un verdadero hijo de Dios. Siempre y cuando eso esté sembrado, no solamente en tu corazón, sino en dónde también, en nuestra alma, ¿y dónde? Y en nuestra mente. Siempre y cuando la autoridad y palabra de Dios sea una ley grabada en todo nuestro ser. Cuando primeramente nosotros, antes de hacer nada en nuestras fuerzas, antes de hacer nada en nuestra inteligencia, primero vamos al Padre y nos postramos en su presencia y le pedimos su llenura de su Santo Espíritu, nuestras vidas empiezan a accionar de una manera diferente. Porque la guianza y la sabiduría de parte de Dios nos mueven, no nuestra inteligencia humana. Por eso qué importante y qué necesario es pedirle al Espíritu Santo
todos los días que nos llene de Él, todos los días que nos sature de Él. Les preguntaba hace ratito, cuando oramos normalmente le decimos al Señor, Señor, te entrego mi corazón, ¿verdad? Y hemos entendido y hemos aprendido a través de la palabra de Dios que no solamente le vamos a decir que le entregamos nuestro corazón, le vamos a entregar ¿qué? ¿Nuestra qué? Alma, mente y corazón, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuántos de ustedes todos los días, y sean sinceros, todos los días cuando oran, le dicen al Señor o le dicen al Espíritu Santo, lléname de ti y satúrame de ti? ¿Cuántos lo hacen? La verdad. Ok. Todos los días. Había un señor que peleaba perros. Y este señor, aparte de que los peleaba, apostaba, hacía apuestas clandestinas. Y tenía 2 perritos, pero tenía mucha lana el señor. ¿Ya escucharon el anécdota ese o no? Ok, qué bueno, porque allá en Nuevo Laredo lo cuento mucho, ya me dicen que ya no lo cuente. Y este señor los peleaba. Y siempre ganaba el perro al que él le apostaba. Y no había una secuencia y no había una lógica. Ganaba el negro, ganaba el blanco, volvía a ganar el blanco, luego el negro, luego el blanco, luego negro, blanco. Total que la gente decía, bueno, pues ¿qué secuencia trae de este cuate? Se lo llevaron a tomar. Y dicen que los borrachos y los niños dicen la verdad, quién sabe. Y ya a punto así le dicen, oye, ya dinos, ¿cómo le haces? Dice, bueno, te voy a decir, es muy fácil. Cuando quiero que gane el negro, no le doy de comer al blanco. O cuando quiero que gane el blanco, pues no le doy de comer al negro. Así cuando se pelean, el que no come está débil. Pero el que come, ¿cómo está? Está bien fuerte. Todos los días tenemos luchas. Todos los días tenemos pruebas. Todos los días nos enfrentamos a situaciones en nuestra escuela, en el trabajo, en la calle, tentaciones. Y si tú no le has pedido al Espíritu Santo su llenura en ese día, va a ser imposible o va a ser muy difícil que puedas sobrevivir ese día. Por eso tu necesidad, por eso mi necesidad de todos los días, después de entregarle nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón, poderle decir al Espíritu Santo, lléname de ti. Espíritu Santo, satúrame de tu presencia. Y ahora sí, con su llenura, en su poder y en autoridad, podrás caminar sobre cualquier situación, sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier agua, sobre cualquier tormenta, sobre cualquier desierto, porque sabes y te sientes un hijo de Dios. Porque eso hemos sido llamados. A eso hemos sido llamados los hijos de Dios, a una vida de victoria, a una vida de autoridad, a una vida de autoridad dada por el Padre. Y mira, si tú primeramente no reconoces y aceptas quién eres, va a ser imposible que puedas vivir como lo que realmente eres, un hijo de Dios. Si tú no te aceptas y tú no te reconoces y tú no te la crees que eres un hijo de Dios, nunca vas a poder vivir y ejercer esa vida a la cual Dios te ha llamado a hacer. Una vida plena, una vida total. La autoridad que como hijo de Dios tienes, te ha sido otorgada por el Padre. Marcos 16. Vamos a leer Marcos 16, versículos 17 y 18. Amén. ¿Ya estamos ahí? Marcos 16, 17 y 18. Dice la palabra del Señor: estas señales acompañarán a los que crean. Dice, en mi nombre expulsarán, ¿qué dice? Demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos, ¿qué? Serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno.
pondrán las manos sobre los enfermos y estos van a recobrar salud. Y ahí empieza a hablar la palabra de Dios de lo que como hijos de Dios en su autoridad podemos hacer. Oiga, tomaron una serpiente en mis manos. Señor, pero no puedo ver ni una cucaracha voladora porque ya ando corriendo. Es más, rebasé a Anselmo. Ya lo pasé. Y estas señales, en otras palabras, dice el Señor, mi poder acompañarán y estará con los que crean en mí, a los que crean en mí. ¿Quién soy en Cristo? ¿Quién eres en Cristo? Filipenses 4:13. Amén. Dice, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo, ¿que qué? ¿Quién soy en Cristo? Soy más que vencedor. ¿Quién eres en Cristo? Más que qué? Que vencedor. Oye, ¿qué te mueve cuando se te presenta una prueba? ¿O qué es lo que te mueve cuando Dios te da un llamado? ¿O qué es lo que te mueve cuando el pastor pide voluntarios? ¿Realmente te mueve el anhelo y el deseo de servirle a Dios? ¿O te mueve pues lo tengo que hacer porque a lo mejor si no, imagínate qué van a decir los demás? ¿O él te mueve, pues voy a ir pues para ver con quién platico? ¿O te mueve, lo voy a hacer porque si no Dios me va a castigar? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Sabes? La autoridad de Dios no está condicionada. La autoridad de Dios no es que esté condicionada porque ha sido dada a sus hijos, pero la autoridad de Dios sí está ligada a nuestra fe y a lo que realmente nos mueve. Por eso en esta mañana la pregunta es, ¿qué autoridad estás ejerciendo? ¿Bajo qué autoridad vives? ¿Vives bajo la autoridad que movió a Anselmo? ¿Te mueve el miedo muchas veces? ¿A donde el viento me lleve, como dicen? ¿Te mueve la autoridad que en su momento llegó a mover a Pedro? Que mientras todo esté bien, pues estoy bien, pero nada más que no empiece a llover, porque me dan miedo los truenos y me dan miedo los relámpagos y estoy viendo que el viento está muy fuerte. ¿O te mueve la autoridad de nuestro Señor Jesucristo? Aquella que sabía que pasara lo que pasara, todo estaría bajo control. Todo estaría bien, porque Él le había entregado el completo y total control de su vida. ¿A quién? A quien quería lo mejor para él, su papá. Y esta mañana, esta tarde, yo quiero decirte lo mismo. ¿Quién te mueve? ¿Qué te mueve? ¿O cómo accionas? ¿O por qué accionas? ¿Por miedo? ¿Para simplemente huir? ¿O te mueve el que estoy bien? Pues me va bien y estoy aquí. Pero nada más que no se empiece a poner esto feo, que nada más que no empiecen a exigir muchas cosas, o nada más que no empiecen a hacer algo que no me guste porque pues me voy. ¿O te mueve verdaderamente la guianza de Dios a través del Espíritu Santo en su vida? Daniel, yo voy a pedir que cierres tus ojos. Vamos a